El eco, escuchar algo que ya pasó, ver el pasado. Este libro es un viaje al pasado, a través de los ecos que todavía podemos escuchar, como la radiación de fondo cósmico, un eco del Big Bang. En 1965 los científicos Arno Penzias y Robert Boudreau escucharon por primera vez lo que había sucedido hace 13.700.000 millones de años. Estamos rodeados de ecos, estamos rodeados de pasado. Uno por el que todos hemos pasado es el desarrollo embrionario. En él recorremos 2.500 millones de años de evolución. Una vez que el óvulo es fecundado por el espermatozoide, evolucionamos desde las estructuras más sencillas a las más complejas. Evolucionamos desde los organismos unicelulares hasta los seres pluricelulares, hasta tener el cerebro de los mamíferos o el corazón de 4 cavidades. Un día fuiste una única célula con núcleo, el cigoto, igual que los protozoos que todavía existen, seres unicelulares. Un día fuiste una colonia de células, ya somos un ser pluricelular, todas iguales, como las choanoflagellatas, que todavía existen. Un día fuiste una colonia de células que se organizó en una esfera, como las larvas de las esponjas, que todavía existen. Un día tuviste forma de semiesfera, como las medusas, que todavía existen. La semiesfera se estrecha y un día fuiste como un gusano plano, platelmintos, que todavía existen. El gusano desarrolla una primera y sencilla columna vertebral, y fuiste como un pez muy sencillo, como el Branchiostoma lanceolatum, que todavía existe. Tu corazón tiene una cámara. El pez sencillo se perfeccionó, ahora tiene aletas y fuiste como un celacanto, que todavía existe. Tienes cerebro. Algunos peces consiguieron salir del agua a la tierra. Un día fuiste como un anfibio. Ya tienes extremidades. Los anfibios perfeccionan su adaptación en la tierra y aparecen los reptiles. Un día fuiste como un reptil. Tienes un corazón con 3 cámaras. Y por fin, los reptiles evolucionan a mamíferos, con el cerebro más avanzado. Desde el momento de la fecundación, podemos viajar más hacia atrás, si todavía podemos viajar un poco más. ¿Qué había antes de los protozoos? Había células, virus y mar. ¿Cómo se reproducían estos seres? Las células se clonaban a sí mismas, y los virus parasitaban células. Si el desarrollo embrionario es un eco de nuestra evolución, lo anterior a ser una única célula, también es un eco de nuestra evolución. Antes de ser una única célula, éramos dos seres independientes y diferentes, con distinto ADN. Estos seres independientes y diferentes se unieron, pero no fue una unión entre iguales. Uno solo puso su carga genética y el otro lo puso todo. Vaya, el espermatozoide se comporta como un virus y el óvulo se comporta como una célula. Sí, es un eco, el espermatozoide tiene mucho en sus genes de los virus, casi todo, y repite exactamente lo que hace un virus para sobrevivir, invadir con su ADN una célula o un óvulo. Podemos ampliar el recorrido evolutivo del desarrollo embrionario a la fase previa a la fecundación. Hace 2.000 millones de años. El antepasado del espermatozoide es un retrovirus endógeno que todavía existe y el antepasado del óvulo es una célula eucariota, como los protozoos que todavía existen. ¿Por qué podemos llegar a esta conclusión? Sabes que existen los retrovirus endógenos, pues son virus que introducen su carga genética en la célula, y de momento no pasa nada, la célula vive tan tranquila con la carga genética del virus enlazada con su ADN. La célula se reproducirá con normalidad. El ADN vírico solo se activará con un factor externo, un cambio de temperatura por ejemplo. Así hemos adquirido más o menos 98.000 cadenas de ADN víricos. Si en tu ADN hay 98.000 trozos de virus, en cada una de nuestras células albergamos 98.000 potenciales virus. A veces pueden producir resultados positivos. Por ejemplo, la placenta es fruto de una cadena vírica. Las 98.000 fracciones de ADN vírico son más o menos el 8% de tu ADN. Si tus padres son cada uno los responsables del 50% de tu ADN, tus abuelos cada uno del 25%, tus bisabuelos del 12,5%, pues eso es que casi tienes un bisabuelo virus. Sí, todos somos un poco transgénicos. Primera conclusión, el espermatozoide viene de virus y el óvulo de una célula. El espermatozoide es el eco de la primera reproducción sexual, que fue un retrovirus endógeno parasitando a una célula. La célula parasitada siguió viviendo con normalidad, ya vivía en colonias de células todas iguales, colonias de clones, como tú. Tú eres una colonia de clones. Todas tus células tienen el mismo ADN. Estos podría catalogarse como individuos hembra, pero en un factor externo activa el retrovirus endógeno. Un cambio de temperatura activa el ADN vírico, el ADN masculino, se generan individuos masculinos. Nuestros antepasados fueron como las colonias xenoflagellatas.
Al principio de la reproducción sexual todos los organismos son hermafroditas. Hay un eco muy especial, la partenogénesis. Muchas mamás, muchas hembras, siguen conservando una de las propiedades de la primitiva célula. Son capaces de reproducirse solas, sin espermatozoides. Algunos insectos, anfibios, reptiles, peces o crustáceos pueden hacerlo, como por ejemplo las abejas o el dragón de Komodo, que es un reptil, como el que ves ahora en la pantalla, que está muy cerca de nuestro linaje, los mamíferos. Esta reproducción se llama partenogénesis, consiste en el desarrollo de un óvulo sin fecundar. El óvulo se divide en más células hasta llegar a formar un nuevo individuo. Este fenómeno se pone en marcha por factores ambientales, es decir, que algunas hembras pueden reproducirse sin la presencia de machos. Sorprendente, es un eco de nuestra primitiva mamá, de la ancestral célula de la que provenimos. ¿Y los machos se pueden reproducir solos? No, ninguno. La parte vírica se lo niega. Otro eco de nuestro antiguo padre, los virus. Pero quizás el eco más sorprendente es que si a un embrión, cualquier embrión de cualquier especie, se le quitan las gónadas. Las gónadas es la parte del embrión que se transformará en las glándulas sexuales, ovario o testículos. El embrión sin gónadas siempre se desarrolla con apariencia de hembra, no un ser neutro como cabría esperar. El potencial del embrión es femenino, lo que siempre quiere ser el embrión es hembra. Lo que siempre fue la ancestral célula de la que provenimos. Segunda conclusión, todos tenemos la tendencia normal de ser hembras, pero la parte vírica que tenemos lo evita aproximadamente en el 50% de los casos. El ADN del retrovirus endógenos por un factor externo se activa y produce las transformaciones necesarias para generar machos. Una pequeña porción de ADN es capaz de alterar el desarrollo embrionario para producir padres donde se tendría que producir madres. Resumen, todos venimos de la unión de un virus y una célula, que todos íbamos a ser hembras, que todos portamos ADN de retrovirus endógenos, pero aproximadamente en el 50% de los casos el ADN de retrovirus endógenos infecta y produce machos, es decir, hembras infectadas. Respecto a la división macho-hembra sería más correcto decir hembra portadora, hembra infectada. Esto es bueno, la infección del espermatozoide al óvulo, no ha sido bueno, ha sido buenísimo, extraordinario, quizás divino. Exactamente las mismas bacterias y virus que mataban a los dinosaurios nos siguen matando en la actualidad. Su reproducción no les ha permitido grandes cambios. Su reproducción tiene como objetivo producir nuevas bacterias y virus idénticos a sus antecesores. Son clones. Pero los seres con reproducción sexual evolucionan a velocidades vertiginosas, a una velocidad nunca conocida en este planeta. Cada poco tiempo desaparecen todas las especies y aparecen otras nuevas. Esto es un lujo evolutivo sin precedentes que cada individuo tenga un ADN único e irrepetible. Un maravilloso mundo de posibilidades, una fiesta para la evolución. Se ha generado donde no existía casi nada estructuras como huesos, corazón, cerebro, alas. También son hijas de la evolución las ciudades, los smartphones, las naves espaciales. Quizás virus y células consigan viajar a otros planetas, cómodamente en naves espaciales, y no en peligrosos meteoritos. Porque un astronauta no es más que una gran bolsa de virus y células.